Martin Shadow. Estaremos con la caverna de gamer. Veremos dos videos en las cuales una se tratará de este backtracking que pueden ser desesperantes, y es que si llegué a sufrir de eso, backtracking que sí son muy desesperantes. Pero bueno, vamos a ver qué tiene el Al para la caverna del gamer el día de hoy. Si.com podéis encontrar tarjetas de saldo oficiales tanto de gaming como de shopping en general, con las cuales podéis obtener un porcentaje de saldo a nivel de cashback. Y ojo, porque con el código caverna podéis incrementar la cantidad de cashback obtenida en un 6%. Obtener este cashback es muy sencillo, tan solo tenéis que descargaros la aplicación de Zen y utilizarla para canjear con ella el código QR que recibiréis en el correo electrónico una vez comprada la tarjeta. Con cada compra sumáis saldo. Tenéis el link en la descripción. Llamamos backtracking en un videojuego a esos momentos en los que una aventura nos obliga a recorrer de nuevo mapas que ya hemos visto, ya sea porque la historia lo exige o bien porque es necesario volver para completar el juego al 100%. Backtracking se puede traducir de forma más literal como volver sobre nuestros pasos, y esto es algo que llevado al mundo del videojuego dio lugar al género Metroidvania, uno en el que es bastante divertido. Muy Metroidvania. Eso lo recuerdo más por Metroid, también por juegos como Hollow Knight. Y a ver cuál sería. Dark Souls podría ser. Hacer esto, ya que implica volver para descubrir secretos, nuevas zonas. Ahí tenemos ejemplos como Metroid, Hollow Knight, Ori, Castlevania. Hay infinidad de ejemplos que lo han hecho fenomenal. El caso también es que era fuera Ori. de este género hemos visto casos menos agradables. Hoy precisamente vamos a hablar de casos de backtracking que pueden llegar a mermar la paciencia de algunos jugadores. Juegos que en ciertos momentos se pueden hacer bola precisamente porque no siempre mola ir del punto A al punto B para luego volver al punto A. Preparaos para marearos un poquito en el vídeo de hoy, gente. Agarrad unas buenas patatuelas, una frutita o algo y acomodaos que vamos a comenzar. Os habla y dentro vídeo. A ver, ¿cuál es? ¡Metal Gear! El primero es Metal Gear. No se me ocurre mejor ejemplo para empezar que el que vivimos la en tarjeta el primer Metal llave Gear Solid. PAL. Imagino que ya algunos sabréis por dónde voy. En un momento dado, jugué casi al final, Metal el Gear. de Solid Snake tiene que utilizar una llave PAL para desactivar el Metal Gear Rex Qué y así tratar de horrible poner fue fin a los eso. malvados planes de su hermano Liquid. Sin embargo, tenemos el problema de que esta llave funciona de forma muy curiosa, por no decir otra cosa. Cada código de Demasiado desactivación curiosa. se obtiene insertando la llave bajo una temperatura determinada. Esto quiere decir que tendremos que utilizar la llave PAL cuando esté muy fría y luego cuando esté muy caliente. Para ello Muy... Qué raro el cómo funcionaba esta llave. Primero funcionaba a temperatura fría y luego a caliente. Debemos ir a diferentes localizaciones de la base de Shadow Moses para que la llave alcance estas temperaturas. Una de ellas puede ser el almacén donde luchamos contra Vulcan Raven. Ahí la llave pasará a tener una temperatura bajo cero, así que luego toca salir pitando hacia la sala de control antes de que la llave se caliente en el bolsillo. Y luego os tocará ir a la zona de los hornos para que la llave se ponga al rojo vivo y así repetir el proceso intentando llegar antes de que se enfríe. Cada vez que lo hagáis demasiado lento tendréis que repetir la caminata de nuevo, convirtiéndose en todo un suplicio. En The Twin Snakes de GameCube consiguieron crear algunos truquitos para evitar el backtracking, como utilizar el nitrógeno líquido o el vapor de una cañería para ahorrarnos la caminata, pero claro, el juego que se ha lanzado recientemente en la Master Collection es el original, no el de Twin Snakes, así que si lo jugáis a día de hoy os tocará volver a pasar por lo mismo. Paciencia, gente. Horrible fue eso. Muy horrible lo que hicieron. Os tengo que hablar ahora de un caso que es consecuencia directa Resident de las Evil decisiones 0. creativas tomadas con el diseño de gameplay del propio juego. Si os hablo El de realismo. Resident Evil 0, imagino que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿verdad? Correcto, la Sí, ausencia de baúles valuaos. genera un constante backtracking a lo largo de todo el viaje, el cual puede ser realmente tedioso para todos aquellos que no busquen una experiencia tan realista en un videojuego que, a fin de cuentas, es pura ficción. Al no tener baúles como otras entregas de la saga, Resident Evil 0 te fuerza a soltar las cosas por el suelo, de forma que si quieres dejarlas todas, por ejemplo, en el hall principal del centro de formación, cada vez que necesites algo te tocará volver a ese lugar y rebuscar por el suelo. Con los Resident Evil clásicos, el baúl ya de por sí generaba cierto backtracking, pero al menos al estar todos interconectados mágicamente, bastaba con ir a uno de ellos, a cualquiera. El problema es que en Resident Evil 0 no hay, y esto hace que tengamos que dar más vueltas de las que nos gustaría.
muchas más vueltas que no, que odiaríamos hacer. Una de mis sagas favoritas de Nintendo es Luigi's Mansion. ¿Luigi? Ese girito que le dieron para hacer una especie de cazafantasmas del mundo Mario me pareció maravilloso, y hay que reconocerlo. Luigi's Mansion 3 ¿Qué? continúa siendo uno de los ¿Luigi videojuegos Mansion? más bellos de la híbrida 6 años después de su lanzamiento. Sorprende el detalle de los modelados, de las animaciones, de las físicas y la enorme cantidad de cosas con las que podemos interactuar. Salvar a Mario y compañía de los fantasmas del hotel es toda una experiencia, aunque si está por aquí es porque este juego nos condenó al backtracking en un momento dado, ¿verdad? Pues sí, el concretamente 3. cuando debemos capturar al gato de la dueña del hotel. El felino no es... El Polterkitty es uno que, si bien no es tan frustrante como yo lo veo, al menos sí entiendo a esa gente que lo consideran molesto. Y se queda dentro de la aspiradora. No, para aspirarlo definitivamente tenemos que vencerle varias veces, lo que nos lleva a repetir unas cuantas plantas del hotel en su búsqueda. Es quizás el tramo más aburrido de todo el juego, aunque al menos cuando ya le tienes atrapado, la satisfacción es incalculable. Maldito menino. No. Bien, ¿cuál es el siguiente? Hacer un viaje a los reinos nórdicos para recordar la primera aventura de Kratos por estos lares, una en la que pudimos disfrutar de niveles bastante más grandes, pues esta entrega contó con un mundo semiabierto que ofrecía una mayor libertad para explorar. El problema es precisamente ese, que al ser semiabierto da lugar a algunos momentos de backtracking que dan algo de pereza, especialmente cuando quieres ser completista y tener todos los coleccionables, como las misiones secundarias, los cuervos de Odín, etc. Misiones secundarias y cuervos de Odín. El número de puntos de viaje rápido es bastante menor de lo que debería y no están colocados en las mejores zonas. Además, el mapa puede llegar a ser algo confuso, de forma que recorrer todo Midgar en busca de estos coleccionables que faltan puede ser una tarea simplemente infernal. Pasas de zonas muy abiertas, como el Lago de los 9, a zonas muy pasilleras o en las que para avanzar tienes que repetir segmentos de escalada y otras cosas que, una vez finalizada la aventura, dan bastante pereza. Si queréis ir a por los juegos, aseguraos de recoger todos los que podáis antes de acabar el juego, porque madre mía la pereza que da hacerlo después de los créditos. Vaya. Ay. El caso que viene ahora es uno que hizo preguntarse a los fans de la saga si Capcom realmente se quedó sin tiempo y dinero y no pudo hacer nada mejor. Estoy hablando de lo que ocurrió con Devil May Cry 4 y los niveles en los que controlamos al bueno de Dante, que se corresponden con la segunda mitad del juego, por decirlo así. Como todos sabréis, en esta entrega el auténtico protagonista es Nero, pero una vez que hemos terminado la historia se nos permite controlar a Dante, de forma que pensamos que vamos a tener una buena tanda de niveles diseñados exclusivamente para nuestro cazademonios favorito. Pues bueno, la realidad pero es al revés. Para explicarlo fácilmente y que nos entendamos todos, si la historia de Nero es ir del punto A al punto B, la de Dante es ir del punto B al punto A. Es lo mismo, pero al revés. Esto quiere decir que sí, estamos ante la definición perfecta de backtracking. Mismas zonas, mismos jefes, solamente añadiendo algún que otro hándicap en algunos mapas, como una niebla venenosa y cosas por el estilo. Esto sí que suena unos cuantos niveles únicos para Dante de forma que no tuviera que pasar por las mismas zonas. Pues sí, eso habría alargado el tiempo de desarrollo y aumentado el presupuesto, así que a reciclar. En su defensa diré que competir con Dante es una absoluta maravilla, pero eso no quita que este backtracking sea un poco descarado. Además, vaya. Eso nunca lo noté. Buscando información para hacer este vídeo, uno de los casos que más se repetía en foros es el de Suikoden 3, juego de la famosa saga de JRPGs de Konami, que encontró en esta tercera entrega la forma de dividir a su comunidad. Y es que muchos de sus jugadores se quejan de que pasamos el 90% del tiempo viajando entre 7 de las 9 ciudades del juego, yendo y viniendo constantemente, ya que se nos fuerza a experimentar la trama desde el punto de vista de varios de los protagonistas, lo que nos lleva a revisitar las mismas ciudades y mazmorras montones de veces. Esto le añaden la crítica de que revisitar estas mazmorras no es que se haga especialmente divertido, porque el diseño de las mismas en esta entrega es de los menos inspirados de la saga, de forma que ir y volver a los mismos escenarios planos, que además no son especialmente divertidos, termina agotando. No son pocos los que han abandonado Suikoden 3 por esto. No es mi caso, más que nada porque soy nuevo en la saga y de momento tengo pendiente empezar el remaster del 1. ¿Qué pensáis vosotros? Del 1. ¿Cuál viene del número 7? Ahora a un ejemplo bastante curioso, ya que nos encontramos ante un caso que se podría describir fácilmente como backtracking el videojuego.
Me refiero a Final Fantasy X-2, una entrega con la que como no conectes todo con el sus juego es prondas desde el backtracking. primer momento, lo vas a pasar mal, ya que básicamente te tiras toda la aventura revisitando el 90% de los mapas del juego anterior, pero ahora con Yuna, Riku y Pain, las cuales tienen la misión de salvar el mundo y encontrar a Tidus. Evidentemente hay unas cuantas zonas nuevas, pero el grueso del juego son los mapas que ya visitamos con Tidus y compañía en el juego anterior, porque al fin y al cabo seguimos estando en Spira y estamos siguiendo el rastro de la pareja de Yuna. ¿Qué? A esto sumadle que 10.2 añadió un sistema de misiones secundarias que te lleva a revisitar muchas zonas, pero los enemigos de dichas zonas mantienen el nivel original, por lo que si vuelves a los primeros lugares del juego, los enemigos serán muy débiles, por lo que los combates serán muy aburridos. Personalmente yo sí que conecté con esta secuela y me la he pasado varias veces porque su sistema de combate me encantaba, pero entiendo perfectamente a todo aquel al que no le guste. Sí, también yo entiendo por qué no les gustaría mucho el X2. Ahora que tenemos la secuela en camino, qué mejor que hablar de Death Stranding, un juego en el que aquellos que conectamos con la premisa repetimos montones de veces la misma ruta a la hora de repartir paquetes entre dos estados diferentes del mapa. Como sabréis, Death Stranding nos pone en las botas de Sam Porter, un mensajero que tiene la tarea de reconectar los Estados Unidos y para ello debe cargar con envíos de una punta a otra del mapa. Es un juego con decenas de misiones secundarias que de completarlas al 100% te habrán llevado a repetir la misma ruta un buen puñado de veces y es por eso que mucha gente acabó sintiendo que es un juego demasiado repetitivo. Podríamos decir que Death Stranding es otra clara definición de backtracking el videojuego, pero es que si te dejas atrapar verás que hay mucho más detrás de eso. Una historia que engancha, unos personajes maravillosos y un avance increíble de infraestructura gracias a su modo multijugador, que hará que a las 30 horas ese recorrido que hiciste a patita por primera vez, ahora lo puedas hacer en moto sobre una autopista construida entre todos los jugadores. Hay que reconocerlo, Death Stranding tiene un backtracking enorme que puede llegar a ser desesperante para algunos, pero si le tienes paciencia, encontrarás un juegazo. ¿Cuál fue vuestro caso con este juego? Yo aún no lo juego. Yo aún no juego el Death Stranding y Voy no a terminar quiero mis hacerlo. aportes por el caso más bestia de The backtracking que se Legend me of viene a la Zelda. mente cuando pienso en traumitas. En pantalla tenéis The Legend of Zelda Phantom Hourglass y creo que ya con esto no hace falta decir mucho más, ¿verdad? Esta entrega de Nintendo DS contó con una mazmorra central, el Templo del Rey del Mar, de la cual dependía todo el progreso. Tenemos que volver a ella montones de veces porque dentro del Templo del Rey del Mar se encuentran las cartas náuticas que nos permitirán avanzar en la trama. El problema es que este templo es de los peores que he visto en la saga. Todas las incursiones que hagamos en él serán a contrarreloj, más que nada porque nos vemos obligados a utilizar la fuerza del reloj espectral para no perder salud de forma progresiva. Pero es que su interior está lleno de guardias invencibles que, si nos golpean, le restan tiempo al citado reloj. Cada vez que necesitemos viajar a un nuevo lugar relacionado con la historia, primero hay que pasar por aquí para buscar la citada carta náutica y cada nuevo viaje es más difícil que el anterior, ya que tenemos que adentrarnos más y más. Personalmente me encanta Phantom Hourglass, pero no me sorprende para nada cuando alguien me dice que lo odia con todo su corazón. Y bueno, con esto he terminado mis aportes sobre backtracking. A ver qué me habéis dejado vosotros ahora en el hilo, porque vamos a pasar, como siempre, al popurrí del suscriptor. ¡Vamos allá! Empezamos el popurrí con Xavi66, que dice: lo difícil es encontrar un juego que lo haga agradable. Mismamente ahora estoy jugando a Paper Mario Puerta Milenaria y me ha resultado muy pesado el recorrer el tren una y otra vez. Me sentía claustrofóbico. Luis MPS dice: literalmente Sonic Unleashed. Mira que me está gustando el juego, pero qué pesado es cuando te pide monedas lunares o solares para avanzar. O sea, no son difíciles de buscar, pero cuando quieres avanzar, fastidia que tengas que ir a niveles anteriores para ir al siguiente. René Muñoz que fastidia bastante. World 3 es el juego del backtracking por excelencia. Te hacen ir y volver siempre que pueden. Luego empeora cuando tienes que ir y volver entre los servidores. Y al no haber algún repelente, pues siempre te estarás enfrentando a Digimon salvajes. William Rojas Rincón dice: me ocurrió con Mega Man X5, más que todo por el ritmo lento que tenían sus niveles. Debíamos jugar un nivel, vencer a su respectivo jefe y luego volver a jugar el mismo nivel para utilizar la habilidad que acabábamos de conseguir para lograr un trozo de armadura. Aburría bastante. Trozo de armadura. Vargas, que dice: buf, a mí el que más me ha machacado es Nier Replicant. Repetir mismos escenarios, volver siempre al mismo pueblo y encima tener que volver después de los créditos para seguir sacándote más finales. Y con esto, gente, me marcho. Suena horrible. Bueno, nos vamos con el siguiente video. Ya estamos de vuelta. Vamos a ver este video de los checkpoints o guardados que no respetan tu tiempo. Eso también me llegó a pasar. Pero bueno, vamos a ver qué tiene
Como jugadores, ¿Sí? sabemos que la vida nos exige primero cumplir con las obligaciones para luego poder disfrutar de una buena partida al videojuego. Una que buena queremos. partida, Y es por eso pero... que cuando tenemos tiempo limitado, lo que agradecemos es que ese videojuego respete nuestro tiempo libre. Una buena gran forma de tiempo. hacerlo es con los puntos de guardado y los puntos de control o checkpoints, esas partes donde el progreso se guarda para que podamos continuar desde ahí al apagar en donde el caso morimos. de los guardados, o esas partes donde reiniciar cuando morimos en el caso de los checkpoints. Tristemente, no todos los videojuegos respetan nuestro tiempo de la misma forma, No. y hoy lo vamos a ver, pues No os lo traigo un hace. listado de 10 videojuegos con puntos de control o de guardado que nos hicieron perder montones de minutos e incluso horas en algunos juegos concretos. Ojito que se vienen O sea, juegos que lo hacen con horas. Agarrad unas buenas patatuelas y acomodaos que vamos a comenzar. Os habla a Al para hablar- la caverna del gamer y Y dentro dentro vídeo. video. Número 1. Bueno, empezamos bien fuerte ya que vamos a hablar de un jueguito que provocará nostalgia a muchos, pero seguro que ¿Cuál también es? abrirá viejas heridas. En pantalla tenéis Final Fantasy Tactics, el original, un Ah, juego el conocido por sus Tactics. infames puntos de control, que nos obligaban en algunas ocasiones a librar varias batallas seguidas sin tener opción de guardar la partida, Varias de forma que si batallas morías en la seguidas. última tocaba repetirlo todo. Una de las más odiadas es la triple Guay. batalla que tiene lugar en el castillo de Riobán. ¡Triple Primero tenemos que batalla! llevar a cabo un combate con toda la party a las puertas del castillo, algo que puede no ser demasiado complicado. Si vencemos, se nos deja guardar, pero ojo, porque este ¿Qué? punto de guardado puede ser una trampa mortal. Luego veréis ¿Qué? ¿Cómo una trampa por mortal? qué. Tras el primer combate vienen 2 seguidos sin posibilidad de guardar entre medias. En el primero ¿Sí? nos vemos obligados a entablar un 1 contra 1 entre Ramsa y el malvado Wigraf, un tipejo que hace un daño tremendo, ya que nos puede hacer un Wow. one shot cuando menos nos demos cuenta. Espera, ¿ese tipo te puede hacer un one shot cuando quiera? Si conseguimos superar este segundo combate, llega el tercero, que enfrentará de nuevo Tercero. a todo nuestro grupo contra Velius y sus huestes. 3 batallas en cadena contando tan solo con un punto de guardado después de la primera. ¿Y por qué dije que podía ser una trampa mortal ese ¿Por punto de qué guardado? será? Porque si mueres, verás que al cargar la partida no podrás cambiar ni de trabajo ni de armamento, de forma que si guardas después del primer combate y tu formación no es lo suficientemente poderosa como para derrotar a Wigraf o a Velius, quedarás Eso atrapado en un sí bucle de suena. muerte y cargar partida en el castillo de Riobanes para siempre. ¿Alguno de Eso sí vosotros que sufrió suena aquí? horrible. Muy horrible suena. Que Jack 2 el Renegado sea recordado como un videojuego bastante difícil no es Casi ningún todo el efecto Mandela. juego. Esto ocurrió de verdad. Era un juego que tenía unos cuantos picos de dificultad en algunas misiones que eran capaces de reventar la paciencia de cualquiera. Seguro O sea, que todos estáis pensando en ¡guau! misiones como la de recuperar el sello en las barriadas, una auténtica odisea para la cual muchos jugadores intentaron buscar trucos de todo tipo para ahorrarse el enfrentamiento contra las interminables hordas de guardias carniceros. ¡Guau! Pero es que tampoco se podrá olvidar ese nivel de las alcantarillas en el que tenemos que escoltar a los mercenarios de Crew. Hay ciertos momentos donde no damos abasto y los pobres aguantan apenas 3 o 4 golpes. ¿Tres? Sea como sea, 4 muchos de los golpes. niveles de este juego acabaron siendo desesperantes por un motivo. Jack 2 tiene muy pocos puntos de control. Hay muchas misiones en las ¡Guau! que si morimos al final tendremos que recorrer toda la misión Toda desde el la principio, misión lo que puede desde el llegar a frustrar en principio. ciertos niveles que son más exigentes con el combate o con los saltos. Precisamente por eso nació el famoso meme que ya he utilizado en otras menciones a Jack 2 en el canal. Si has terminado Jack 2, eres un jugador muy pero que muy paciente. Demasiado paciente debe de ser para ese juego. Seguimos con el listado hablando ahora de todo un juegazo, Nier Nier Automata, el Automata. cual seguro que despertó algún que otro trauma en aquellos jugadores que adoran jugar los videojuegos en la máxima dificultad. Y el motivo es sencillo, el prólogo de Nier Automata, esa primera sección que mezcla combates de naves con hack and slash tradicional y que culmina con el enfrentamiento contra este gigante robot, debe ser terminado de una sentada y sin morir. En el ¿Y caso de sin que seáis morir? eliminados, tendréis que empezar el prólogo desde el principio, siendo obligados a comeros todos los diálogos de nuevo. Y ojo porque no estamos Ay. hablando de ninguna tontería, ya que este primer capítulo de la obra de Yoko Taro dura entre 45 minutos y 1 hora. ¿Qué? 45 a 1 hora dura ese prólogo.
dependiendo de lo rápido que vayáis, por lo que imaginad lo frustrante que puede resultar llegar hasta el robot gigante y que te reviente de un puñetazo. Y sí, esto Qué puede pasar horrible porque en suena. dificultades elevadas este bicho mete un daño tremendo. Sin duda, el prólogo de Nier Automata en modo difícil puede ser la mayor prueba de paciencia que hemos visto en la era moderna del videojuego. Sí, demasiado. La paciencia en modo difícil de Nier Automata. Me pregunto si alguna vez seré capaz de poner la biblioteca del primer Halo dentro de un top que tenga connotación ¿cómo? positiva. ¿Halo? Respuesta corta, no. No. Respuesta larga, no, porque también es infame en términos de puntos de control. ¿Qué? Como sabréis, la biblioteca está entre uno de los niveles más odiados por el fandom de Halo por dos motivos. Espera. ¿El nivel de la biblioteca es odiado por la mayoría de los fans de Halo? Primero porque es un escenario tremendamente repetitivo, lleno de pasillos clónicos donde es muy fácil perderse. Y segundo porque está repleto de flots, las criaturas más cansinas de la saga, algunas de las cuales, para colmo, van armadas con lanzacohetes. Y os sorprendería la maldita puntería que tienen con los cohetes, a pesar de ser monstruos que van corriendo como pollos sin cabeza. Wow. La biblioteca se convierte por méritos propios en uno de esos niveles donde no hay que pararse, no miréis atrás, simplemente corred y reventad todo lo que tengáis por delante, Todo pero lo nunca que os esté frenéis. enfrente de Con ti. suerte llegaréis al final en unos 10 o 15 minutos, pero tened en cuenta 10 o algo, 15 si morís, minutos. lo repetiréis todo. Qué agradable, ¿eh? ¿Qué? 10 o 15 minutos y se muere. ¿Es todo de nuevo? Wow. El fantasma de Esparta no se ha querido perder este listado y no es para No, menos para con el nada. segmento del que os voy a hablar, el cual está considerado como uno de los God momentos of War más difíciles Ascension. de toda la saga griega. Me refiero al juicio de Arquímedes en God of War Ascension, Ay, una prueba de fuerza y resistencia que nos lleva a horrible, enfrentarnos a 3 Arquímedes. oleadas consecutivas de enemigos, en las cuales, por si no teníamos suficiente con la dureza de los combates, tenemos que evitar las trampas del escenario. Es un desafío que hay que superar obligatoriamente, pues esto forma parte de la historia principal, y no cuenta con puntos de control entre oleadas, lo que quiere decir que No, debéis para superar nada. los 10 o 15 minutos que dura la prueba de una sentada. Huelga decir que es agotador y que en dificultades elevadas es peor que un dolor de muelas, ¿verdad? No son pocos los que han abandonado Horrible aquí dolor o se de vieron muela. obligados a bajar la dificultad del juego. Si os ha ocurrido, nadie os culpará por ello, creedme. No, nadie los culpará. Número 6. ¿Cuál es el número Este 6? bicho que viene ahora se ha colado alguna vez Dark en Souls tops sobre 1. peores jefes o zonas de videojuegos. Y es que sí, el lecho del caos de Dark Souls hace méritos Eso para sí que lo que es podamos horrible, considerar lo como del uno lecho de los del segmentos caos. más infames de toda la franquicia de From Software. En este caso, la verdad es que no sé qué es más infame, si su combate, donde podemos morir montones de veces debido a lo ortopédico que es el control en este juego, o el hecho de saber que cada vez que muramos, el punto de control más cercano está a unos 3 o 4 minutos andando. Eso claro 3 o está si no 4. te saltaste la hoguera de turno. Este punto de control que tenéis en pantalla está en un torreón en mitad de la lava en Izalith Perdida, y sí, este es el punto al que volveremos cada vez que muramos contra el lecho del caos. Os Vaya. presento la caminata que vais a tener que hacer con cada reintento. Ya, qué horrible. Horrible es eso. Creo que con lo que acabáis de ver no os sorprenderá que todo el mundo deteste a este maldito bichejo hecho de palitos de madera. ¿Cuál es el número 7? Vamos ahora a otro caso que resulta curioso, ya no porque el punto de ¿Qué? control quede ¿Final lejos, Fantasy no, sino por la X? tremenda turra que nos tenemos que tragar cada vez que nos revienten en el combate. Estamos en Final Fantasy X, en el monte Gagazet, un lugar donde el Gagazet. cansino de Seymour Wado, una especie de Sephiroth wannabe que hace de malote en esta entrega, nos asalta ¿Qué? en la cima para Sephiroth combatir wannabe. contra nosotros, no sin antes habernos comido una cinemática que dura unos 4 minutazos. Ya sabéis por dónde van los tiros, ¿verdad? minutos. Final Fantasy X entraba en esa categoría de Sin juegos con una narrativa saltarse. enorme y emotiva cuyas cinemáticas no se podían saltar. Esto era algo muy típico en la época, y lo cierto es que la historia del juego molaba y lo lógico era querer ver todas las escenas sin saltar ninguna. Pero claro, cuando has visto la misma 10 veces consecutivas porque es la previa a un jefe que no para de reventarte, Porque igual ya sí literalmente que ya molaría es tener la opción muy- de saltarla. Lo triste de todo Sí. esto es que cuando años más tarde se lanzó la remasterización y muchos ya soñaban porque hubieran incorporado la opción de saltar escenas, No nos lo comimos hicieron. los mocos, porque tampoco se podía. Square, a veces es para odiaros un poquito, ¿eh? Sí, para odiarlos un poco.
Número 8, ¿cuál es Como ese vamos a ver número en los dos 8? últimos puestos de este listado, pocas cosas hay peores que combinar los puntos de control con los puntos de guardado, es decir, hacer que ambas cosas sean lo mismo. Por suerte, la secuela del juego que nos ocupa ya solucionó este problema, pero si juegas al primer Kingdom Come Deliverance, las vas a pasar canutas en muchas ocasiones debido a que los puntos de control y los guardados son básicamente lo mismo y se ven determinados por el uso de un objeto consumible, los Snaps Redentores. Estos brebajes que podemos comprar o elaborar con alquimia nos permiten guardar la partida, pero claro, si no tenemos snaps, olvidaos de guardar, por lo que no podréis conservar el progreso ni crear nuevos puntos de control. Es cierto que una vez que avanzas en el juego y logras estabilizar a tu personaje a nivel de equipo y economía, puede no ser un drama, pero Kingdom Come Deliverance es un juego con una curva de dificultad muy pronunciada y que empieza en un punto muy alto en cuanto a nivel de reto. En las primeras horas de este juego se cometen muchos errores y en consecuencia se muere mucho. Y claro, sin snaps redentores os podéis ver forzados a cargar puntos de guardado muy atrasados que os hagan perder incluso horas de partida. Digo que con la secuela se ha solucionado porque, además de tener los snaps, cuenta con un sistema de autoguardado en ciertos momentos y también tiene el truquito de guardar y salir. Pero bueno, os aviso porque si queréis jugar al primero a estas alturas, debéis tener mucha paciencia, gente. Bastante paciencia deberán tener. Ahora el número 9, ¿cuál es? Voy a terminar mis aportes con otro caso bastante doloroso, uno que puede que algunos no recordéis al 100%, pero es que tiene tela, tela. Imagino que os acordaréis de que los puntos de control en esta franquicia estaban determinados por las cajas con una C, de forma que si nos mataban podíamos continuar desde la última que hubiéramos roto. Hasta ahí bien, pero claro, es que con esto no podíamos guardar la partida. ¿Cómo se hacía entonces para poder tener la tranquilidad de apagar la consola y retomarlo al día siguiente desde aquí? Pues aquí os lanzo la pregunta. ¿Sabíais que en la versión clásica de Crash Bandicoot 1 solamente podíamos guardar la partida cuando superábamos un nivel de bonus? Para poder entrar a estos bonus debemos recoger las 3 fichas de Tauna que están escondidas en cada nivel. Acto seguido comienza el citado bonus y nuestro progreso se guardará únicamente si somos capaces de superar el nivel y pasar por el teletransporte. Si cometemos una torpeza y caemos al vacío, perderemos la oportunidad de guardar la partida, de forma que si apagamos la consola, el progreso se irá por el retrete. Este primer Crash Bandicoot no solamente ponía a prueba nuestra paciencia, sino que le da un valor de -10 a nuestro tiempo libre. Imagino que no os sorprenderá que muchos jugadores, para poder guardar tranquilamente, repitiéramos el primer nivel cuyo bonus estaba chupado. ¡Qué trolls estos de Naughty Dog! Y bueno, con esto ya he terminado mis aportes, pero ya sabéis lo que viene ahora. Vamos al popurrí del suscriptor. A ver qué otros videojuegos con puntos de control o puntos de guardado infames me habéis dejado por ahí. Os leo. Empezamos por Froggy, que nos dice Final Fantasy 3. De por sí el juego es complicado, pero lo peor es que las mazmorras no tienen puntos de guardado. Solo podías guardar en el mapa. Si perdías contra el boss final de la mazmorra, la tenías que repetir desde la entrada. Imagina el final con 5 bosses seguidos. Series nos dice, aunque sea mi nuevo juego favorito, lo de Rufus en Final Fantasy Rebirth en Hard Mode es peor que tramitar un cambio de domicilio en la DGT por el móvil. El jefe más difícil de máxima dificultad salta después de combatir a Ruth y Elena. Si no puedes con él y sales, a repetirlos. Nasty Rourke nos dice Callisto Protocol tiene demasiados checkpoints muy mal puestos, ya sean los pasillos extremadamente largos o aquellos que guardan justo antes de hacerle mejoras al personaje. Toca comerse todo ese proceso una y otra vez, sobre todo en las dificultades muy altas. Blue Styles dice los checkpoints de Half-Life, que eso de quedarse en un bucle de muerte infinita por culpa del checkpoint es solo gracioso la primera vez. Ya después de 3 horas de juego dan ganas de dejar que los Shane conquisten la tierra de verdad. Y terminamos con Raxel, que dice el primer Resistance tenía máximo 2 checkpoints por nivel, cosa que es particularmente mala cuando los niveles duraban hasta más de media hora y entre checkpoints siempre había tiroteos contra hordas de quimeras que te dejaban de vida completa a medio muerto en menos de un segundo. Y con esto sí que sí, gente, terminamos, pero ahora os toca a vosotros. Dejadme en... Y hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita de los próximos nuevos videos y como va a decir el propio comentarios para la cabina del gamer checkpoints o puntos de guardado os resultaban una pérdida de tiempo. Sin más, me marcho no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en pantalla y que si os hacéis miembros del canal podréis entrar al servidor de Discord. Hagáis lo que hagáis, ya sabéis que se os quiere igual, pero recordad que aquí lo importante es que os cuidéis mucho, que cuidéis de los vuestros y disfrutéis siempre del mundo del videojuego. Os habla Val para la caverna del gamer y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!